Dr. File. Estamos viviendo años convulsionados, estamos viviendo en una enorme encrucijada. Quizás como nunca estamos cuestionando el modelo económico que nos rige. Si bien es cierto, un modelo económico que ha generado tremendo desarrollo y riquezas, también ha desembocado en una enorme forma de hiperconsumir, de destruir los recursos naturales, de contaminar, de devastar el medio ambiente. Hoy, más que cuestionar el capitalismo, queremos entenderlo, conocerlo, descubrir sus orígenes. Hoy, junto a Dr. File, descubrimos los secretos del capitalismo en Mentiras Verdaderas. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Dr. File, qué gustazo tenerlo esta noche con nosotros. Un gusto estar contigo, Ignacio, con los amigos en casa. Aprovechar de mandarle muchos saludos a mi señora que está de cumpleaños. Y efectivamente, como tú dijiste, estamos viviendo una encrucijada. Una época de alfa y omega en gran medida, porque está finalizando el capitalismo y comenzando una nueva era, la era postcapitalista, con inmensos desafíos, pero que también llevan, bueno, una serie de misterios, conspiraciones, secretos, que los vamos a ir desentrañando hoy día también, Ignacio. Y a partir de este minuto, con esta nota introductoria que nos pone en contexto de este enorme tema a desarrollar, no se despeguen de la sintonía de Mentiras. Nuestro hashtag ya está abierto para sus comentarios y preguntas. Estás junto a Dr. File. El capitalismo ha sido para algunos una aberración y para otros una esperanza en la economía mundial. Fundado bajo los principios que en el siglo XIX publicó Adam Smith, que postulaba que la clave del bienestar social venía asociado al crecimiento económico, el capitalismo fue ganando terreno en el mundo de la mano de líderes que lo enarbolaron como el sistema ideal de desarrollo. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. La humanidad está viviendo el inminente inicio de un cambio de era, el paso del capitalismo al llamado postcapitalismo. Pero aún no podemos delinear con precisión cómo serán estos nuevos tiempos, ni qué cambios nos deparan, menos si estamos preparados para ellos. Los defensores del capitalismo destacan sus logros en la historia de la humanidad, como la producción industrial, la evolución tecnológica con herramientas que nos han facilitado la vida, desde la locomotora hasta los smartphones. También hablan de las altas expectativas en la calidad de vida y la riqueza asociada a este desarrollo. Pero sus detractores han visto el otro lado, el hiperconsumismo. La sobreexplotación de los recursos naturales que hoy se resume en el calentamiento global, así como un desatado materialismo en las relaciones humanas y la distribución injusta de los bienes. Por un lado, la civilización brilla y al mismo tiempo ha mostrado sus valores destruidos por la codicia y la ambición. El humo como símbolo de progreso industrial está quedando atrás y hoy nuevas ideas e innovaciones comienzan a descubrir el horizonte de la nueva era postcapitalista. ¿Será entonces necesario un cambio de paradigma? ¿Hay esperanzas de mejorar la convivencia humana? ¿Habrá que reconfigurar el sistema antes de que éste termine con nosotros? Interrogantes que la sociedad no ha parado de plantear desde que el capitalismo impera en el escenario mundial. Una radiografía
al modelo. Hoy, la historia secreta del capitalismo. Dr. Fail, partamos por lo básico, partamos por lo fundamental, el concepto. ¿Qué es el capitalismo? Es el sistema social y económico y político en el cual nosotros vivimos hoy en día. Eso hay que partir desde la base. Y decir desde el principio, querido Ignacio, que todo aquel que apueste a momificar el capitalismo, dejarlo paralizado, apuesta a un fracaso seguro. La historia está llena de civilizaciones que se creyeron inmortales y que pasaron a ser ruinas. En ese sentido, el espiral del tiempo es inexorable. Es decir, no se puede vivir siempre en el mismo modelo. Por eso, nosotros, para poder entender esta encrucijada en la cual estamos nosotros hoy en día, este paso del capitalismo a la era postcapitalista, los desafíos que hay, me parece oportuno y necesario conocer los orígenes del capitalismo, porque si no comprendemos el pasado, no vamos a entender el presente y va a ser imposible proyectar el futuro. Dr. Fail, para poder entender esos orígenes, ¿cómo nos podemos acercar a la explotación de Latinoamérica como el germen de lo que se empezó a llamar el capitalismo como modelo? Efectivamente, el primer capitalismo, si bien es cierto, hay un capitalismo que nace en 1750 con el padre del capitalismo, que es Adam Smith, y otros como David Ricardo. En realidad ese es el segundo capitalismo. El primer gran capitalismo comienza prácticamente con la llegada de Cristóbal Colón a América, con la conquista y con la explotación de América. Desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 comienza a aparecer lo que se llama el mercantilismo o la escuela mercantilista, que en estricto rigor fue el primer capitalismo. ¿Y qué es lo que sostiene? Porque fue la primera escuela de pensadores que sostuvieron que la riqueza y el poderío de las naciones se sustentaba en la acumulación de oro y plata proveniente de nuestro continente, pues. Entonces, ahí comienza el primer capitalismo. Es ahí cuando realmente comienza la concepción del atesoramiento como un medio de comprar todo. ¿Y nuestros pueblos originarios, las primeras víctimas? En este caso, obviamente que sí, las primeras víctimas. Y el mercantilismo se refiere a toda la también las rutas marítimas que inauguró Colón y que lo que hicieron durante 250 años, desde 1492 hasta 1750, fue llevar todas las riquezas de este continente hacia Europa. Eso es el primer capitalismo, muy importante, porque ese capitalismo va a permitir poco a poco no solamente el inicio de la revolución industrial y de un cambio paradigmático en todo lo que es Europa, sino que el atesoramiento del oro. La acumulación. La acumulación del oro y la plata que se llevaban principalmente del virreinato de Perú y el virreinato de España, es decir, de México y de Perú, fueron los principales abastecedores del oro para toda España, y de España, como estaba endeudada la corona española, se repartió para todo el continente europeo. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Claro, Europa comienza a recibir cargamentos y cargamentos de oro y plata que van a dar origen a lo que uno puede llamar una clave dentro de este primer capitalismo, que son los primeros bancos modernos. El primer banco en este sentido se fundó en Ámsterdam en 1609 y es el primer banco que prefigura todo lo que van a hacer los bancos centrales posteriormente. Y nosotros sabemos que, bueno, dentro del capitalismo actual, el sistema económico está controlado por los bancos centrales. Pues bien, gracias a un siglo, es decir, del 1500 a 1600, de llevar plata y oro hacia Europa, se forma y se constituye el primer banco en Holanda. Ahora, es el primer banco moderno,
Es verdad que antes habían muchos bancos, pero de otra categoría. E incluso si uno se remonta a la prácticamente prehistoria, también en Mesopotamia se prestaban los granos de maíz y otras semillas a modo de banco. Hay una larga historia de los bancos, pero es en ese 1609 donde aparece el primer banco con las características actuales. Es muy relevante ese dato porque cuando hablamos de la explotación y la acumulación de las riquezas, oro y plata desde Latinoamérica, siendo víctimas, por supuesto, nuestros pueblos originarios, y me imagino también muy concatenado con la esclavitud y el origen y desarrollo de la esclavitud de la época, esas riquezas son las que van diseñando la estructura de los bancos que después vendrían a ser lo que, y hasta el día de hoy, lo que conocemos como la banca, ¿no? O sea, todo esto tiene mucho que ver con nosotros como pueblo. Directamente, más bien dicho. Además que Europa, antes de la llegada de Colón a América, estaba bastante deprimida económicamente, estaba sin mayores, recursos. Por lo tanto, así fue. Y junto ahora, ya que lo que mencionaste, claro, del 1500 a 1600 se va enriqueciendo Europa, España y otros países, pero también se va devastando América. Nos vale la pena siempre recordar las cifras. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, en toda la región de México había 26 millones de personas, entre mayas, mexicas y otras etnias. Pues bien, al cabo de esos 100 años, murieron por diversas razones 25 millones de personas, solamente en la región de México. Es decir, se llevaron la plata, se llevaron el oro y, mataron a muchísimas personas y también, todo lo que fue las enfermedades que trajeron de Europa. Ese es el contexto que va a dar inicio entonces a los bancos. Muy importante. ¿Por qué? Porque vale la pena contarles a todos los amigos cómo se crea el dinero. Y el dinero, tenemos un documento que va a explicar sintéticamente cómo se crea el dinero de estos primeros bancos y hasta el día de hoy. Pero vale la pena recordar al fundador del Banco de Inglaterra, porque después del Banco de Ámsterdam se fundó el Banco de Inglaterra, de Escocia, de España. Y se comienzan a fundar los primeros bancos modernos. Pues bien, el fundador del Banco de Inglaterra, que se llamó William Paterson, en 1694 dijo lo siguiente, queridos amigos, como introducción al documento que tenemos. El banco saca beneficios del interés sobre la moneda que se crea desde la nada. Es decir, el dinero, los bancos lo crean desde la nada e incluso le sacan interés a esa creación de este papel que utilizamos. Impresionante. Tenemos imágenes que refuerzan lo que Dr. File nos explica a esta hora de la noche. Pongan atención. When a bank extends a loan, it creates money. Let's say that I want to buy a very expensive watch of 100,000 euros and I don't have the money. I can go to a bank and ask for a consumption loan. Now, if they're a good bank, they say no, that we're not going to give you the consumption loan to buy this expensive watch. But if they do give me it, they don't give me a bag of money. They will just take my credit card, my passport, perhaps there will be something done on a computer keyboard, some signatures, that's it, right? I walk away with a watch on my wrist, very happily, supposedly. Now, at this point, money has been created. This money didn't exist this morning when I got up and decided to buy the watch and take out the loan. That's new money, fresh money. That's how banks create money. Banks bring new money into the economy as they make up loans. Therefore, if you expand the stock of money, you also expand the stock of debt. Right? Basically, the banks sit there, they wait for deposits to arrive, and if they have enough deposits, they lend them out to somebody else. And that is completely wrong. This is the wrong model of banks, because what happens in reality is exactly the opposite. And I've done this, I'm a banker, I know that that's how it works, and you can read it on many central bank websites, that's how it works. It's that banks, when they decide the economy is good, we are optimistic, we are now making loans, they don't need to wait for any deposits, because when they make a loan, they create the deposit. Right there, banks create money out of thin air.
Precisamente se crea el dinero desde la nada, como lo sostuvieron estos economistas. Vale la pena mencionar que los que declararon en el documento fue Dirk Bessemer, que es economista de la Universidad de Groninga, Holanda, y Michael Kumphoff, que es ex banquero y desde el 2015 asesor senior de investigación del Banco de Inglaterra. Pues bien, él toma las mismas palabras del fundador del Banco de Inglaterra, que se llamaba William Patterson. En consecuencia, de alguna forma así va a comenzar todo lo que es este atesoramiento, la acumulación de estos primeros bancos dentro de esta época mercantilista. Ahora, en el mercantilismo que estamos hablando, el Estado tenía un rol muy importante, fijaba los precios, es decir, no había mucho espacio para la iniciativa privada. Eso hay que señalarlo. Y el otro elemento fundamental para entender también todo lo que fue este enriquecimiento de Europa, y vale la pena mencionarlo, es todo lo que fue las campañas de colonización y de capturas de esclavos en África. Porque mientras en América se sacaban los recursos de oro, se sacaba la plata y se mataba muchísima gente, bueno, todo lo que hizo todo este mercantilismo fue traer desde África a millones de esclavos para trabajar precisamente en las minas en América, en las plantaciones de cacao, de café, de maíz, de tabaco y de tantas otras. Entonces van confluyendo todas esas cosas que le van a ir dando fuerza al capitalismo en este primer inicio. De hecho, se calcula que en ese primer siglo y un poco más, los esclavos que llegaron de África a América fueron alrededor de 28 millones de esclavos. Qué impresionante. Y uno tiene que recordar eso. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene ningún derecho. Cero derecho el esclavo, Ignacio. Mano de obra gratis. Gratis, barata, a costa, de este padecimiento. Entonces, a pesar de que habían debates en la Universidad de Navarra sobre, la dignidad del alma de los indígenas, por un lado. En la práctica no se hacía nada. En la práctica no se hacía mucho, Ignacio, eso es. Y se utilizó a muchísimos esclavos de África, para la mano de obra barata en el continente. Ese es un punto que me imagino marca un antes y un después en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y en la acumulación de las riquezas, en el desarrollo también de la banca. Todo lo que ocurre ahí, estos elementos, recuerda que siempre en estas explicaciones de estos grandes sistemas son muchas las causas, pero evidentemente las más poderosas las que estamos señalando. El esclavismo por un lado, por otro lado todo lo que fue, el mercantilismo en el sentido de que se llevó tanto oro y tanta plata de América hacia Europa, y la creación de los bancos. Ahora, el mercantilismo propiamente tal, que dura 250 años aproximadamente, va a generar también, una serie de progresos, por ejemplo, porque a pesar de todo estas cosas que uno las ve, gracias a esos 28 millones de esclavos se desarrolló la agricultura acá, Cristian, la minería. Antes de entrar de lleno en ese progreso que es innegable, ¿no? Con el desarrollo de la banca vemos también la génesis de un club que hemos descubierto en algunas ocasiones en este programa, el polémico Club Bilderberg. Mira, de alguna forma, ya que haces esa pregunta, Ignacio, y yo sé que a todos los amigos en casa les gusta decir, abordar estos temas, uno tiene que decir, el Club Bilderberg, de alguna forma, es un heredero de los primeros banqueros de la historia. Porque en ese 1609, cuando se funda el Banco de Ámsterdam y los otros bancos en Europa, en estricto rigor van a aparecer las primeras familias de banqueros, que son, al menos se han contabilizado
13 familias muy importantes que supieron de alguna forma sacarle partido a esta creación del dinero, a sacarle partido a la creación del dinero desde la nada y pedir interés por ello. Y uno tiene que recordar, por ejemplo, familias muy importantes que son parte de esta génesis de este grupo oculto que después se va a transformar en el grupo Bilderberg, pero que antes habrían pasado por ser los Illuminati. Y uno tiene que nombrar a la familia Rothschild, tremendamente poderosa, a los Rockefeller después, a los Lee de China, a los DuPont también de Francia, a los Bundy, a los Collins, a los Russell, a los Kennedy, a los Reynolds, que con el paso del tiempo, claro, son las primeras familias que vislumbraron de alguna forma que, bueno, que el negocio de los bancos iba a ser clave en esta nueva etapa de desarrollo gracias a lo que estamos viendo, al mercantilismo. Entonces, efectivamente, los grupos conspiradores actuales, el llamado grupo Bilderberg que hemos hablado, tiene su génesis, su semilla en lo que estamos recién descubriendo. Efectivamente, en ese 1609 y en las familias que supieron darle, bueno, eran negociantes y supieron sacarle partido a los intereses y a este negocio de la banca. ¿Siguen siendo las mismas familias? Mira, en gran medida, por ejemplo, la familia Rothschild viene desde ese tiempo. Y otras familias también son antiquísimas y partieron algunas. Bueno, la familia Rothschild partió, eran negociantes, cambistas en un primer momento, pero que después van tomando todas estas ideas de la banca. Es decir, se presta con el interés y bueno, y otras tantas cosas también. Qué interesante esto, doctor Feil. ¿Cómo funcionaba el modelo económico antes de la existencia de los bancos? ¿Existía el interés como concepto? Mira, si uno se remonta, claro, de alguna forma uno podría llegar a ver un poquito de interés en algunos bancos más anteriores, como los bancos de Venecia, los primeros bancos del siglo XIV, que en Florencia, Venecia, se dan con los Medici. En realidad también, de alguna forma, cobraban algo de interés, pero no estaba el concepto sistematizado como se sistematiza a principios del siglo XVII. No estaban. Entonces, de hecho, incluso la Iglesia, durante todo el medioevo, no estaba a favor de todo, digamos, de los intereses, de la usura. Pero claro, ¿qué es lo que sucede también? Y muy importante, porque con el mercantilismo, por primera vez en la historia de toda la cultura occidental, los aspectos teológicos, doctrinales, dejan de ser relevantes en la actividad económica, pero es precisamente con el nacimiento de los bancos. Es decir, las cuestiones religiosas pasaron a ser muy secundarias, ya se proyectaron hasta el día de hoy, inexistentes. El ámbito religioso no le importa, no tiene ninguna incidencia. Hablamos que son en realidad una serie de proyecciones hasta el día de hoy de personas que supieron darse cuenta dónde iba a estar el poder. Entonces fueron en ese primer momento inteligentes, pues. Así es. Estos primeros bancos en Holanda se convierten hoy en la primera piedra del capitalismo. De alguna forma sí, no es la única piedra del capitalismo, no es el único pilar del capitalismo. Vamos a ver los pilares del capitalismo, pero evidentemente si uno se da cuenta las noticias de esta misma semana, donde las, por decirlo, empresas que más ganaron dentro de toda la crisis siguen siendo los bancos. Los bancos son, bueno, los bancos que se iniciaron en 1609,
un negocio redondo, como querido el Ignacio. casino. La banca nunca pierde. La banca nunca pierde, nunca pierde. Y han sostenido, y bueno, y el sistema económico se sostiene en los bancos, pues. El sistema capitalista se sostiene en los bancos y en el interés de los bancos. Por lo tanto, es muy importante observarlo eso, porque claro, fueron inteligentes en un primer momento y hoy día son considerados por muchos como los conspiradores, como el poder detrás del poder político, hasta el día de hoy. Dr. Así Fay, que, así es. Europa saquea América, saquea Latinoamérica, se lleva las riquezas, funda los bancos. A partir de ese minuto, ¿cómo empieza a cambiar el viejo continente? ¿Qué empieza a suceder? Bueno, hay una serie de avances, pero uno tiene que pensar lo que, mira, antes del mercantilismo y de la llegada de Colón, Europa estaba bastante deprimida en algún momento. Es verdad que había el renacimiento artístico en Italia, pero si uno se da cuenta lo que significó el inicio de todo este saqueo, aparecen, mira, grandes, mira, Europa se transforma en una Europa bullante de ideas. Aparece sobre todo entre muchas otras cosas, por ejemplo, la burguesía como una nueva estamento social. Recordemos que antes de esta época estaba el clero, la nobleza y el estado llano, que eran la mayoría. Pues bien, gracias al mercantilismo y a esta acumulación de oro y plata, aparece todo lo que es la burguesía, que son comerciantes, incluso artistas, matemáticos, que comienzan a tener mucho dinero, pues, y que van a ir fundando después todo lo que va a ser la Revolución Francesa después. Piensa tú lo que es en aquel momento dado el pensamiento que surge, porque claro, es justo con el mercantilismo donde te aparece un Copérnico, después más tarde un Jean-Jacques Rousseau, un Voltaire, un Diderot, un D'Alembert, el siglo de las luces. Pues ese siglo de las luces, que es el 1700, fue apoyado en gran medida René Descartes, que vemos en pantalla, Jean-Jacques Rousseau, el que estamos viendo en este minuto. Son todos también grandes intelectuales que van fundando de alguna forma todo lo que va a ser el capitalismo moderno, por decirlo así. Ahora, también piensa tú lo que fue en aquel momento, también en el 1700, la fundación de la enciclopedia. Es decir, la burguesía comenzó a tener tanto poder, comenzó de alguna forma a apoyar a estos intelectuales no aristócratas y crean la enciclopedia. La enciclopedia es la respuesta de la modernidad a la Biblia. Es decir, todo el conocimiento racionalista de aquel momento está en la enciclopedia de la A a la Z hasta el día de hoy. Bueno, resultado también de toda esta época mercantilista y de cómo Europa se va enriqueciendo con el oro y la plata de América. Ahora, es increíble cuando uno logra poner el foco en lo que estamos discutiendo, Dr. Fay. Es decir, todo ese enriquecimiento de Europa en aquella época, todo ese florecer de distintas áreas, tiene que ver con los recursos saqueados de nuestro pueblo, de Latinoamérica, de nuestros antepasados. Así es, querido. Sumado a la esclavitud africana. Y ahí está también. Ahí es, y eso se sabe. Y por eso, desde aquel entonces, Sudamérica es un continente prescindible para Europa. Lo mismo que África. No les importamos, por más que digan lo que digan, pero a nivel de las grandes visiones de los estadistas, nunca un país poderoso ha ayudado a uno débil, más bien los explotan. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros hasta el día de hoy, Ignacio. Bueno, es parte de la historia. Pero también decir que dentro de este escenario mercantilista del primer capitalismo aparece una persona que es fundamental. Porque de alguna forma en esta persona que se llama Juan Calvino radica para muchos el sustento religioso del capitalismo. Porque claro, tú lo ves se ve de alguna forma como una cosa netamente económica, pero también tuvo, según Max Weber especialmente, que hace este análisis,
observa que en la reforma de Calvino está el sustento religioso del capitalismo. Y vale la pena al menos mencionarlo, porque ¿qué decía Calvino? Que lo estamos viendo en pantalla. Es un reformador seguidor de Martín Lutero, que señala que, mira, para entenderlo bien y para entender el sustento, Calvino tenía una pésima concepción del ser humano. ¿Cómo así? Calvino lo definía al ser humano como un ser bajo, un ser vil. Lo calificaba como un vil estiércol de naturaleza corrompida. Así calificaba Martín Lutero al ser humano. O sea, Calvino que, ojo, esta reforma que estamos hablando sintéticamente la hizo precisamente en Ginebra, Suiza, capital de los bancos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dijo? El ser humano es un vil estiércol de naturaleza corrompida. Increíble dato, los bancos más cuestionables. Efectivamente. Entonces, como el ser humano, decía Calvino, es un vil estiércol, no merece disfrutar, no merece tener placeres, no merece ningún placer, bueno, a los que se podía acostumbrar. Entonces impone una reforma muy puritana en Ginebra. Cierra los bares, cierra los bailes y le dicen palabras bastante simples que el ser humano de Ginebra, Suiza, de ese 1550, lo único que puede hacer es trabajar. Incluso Calvino, mira las cosas que impuso, impidió el placer sexual entre las parejas. Entonces, cuando una pareja quería tener sexo, era solamente para procrear. Y cuando se tenía sexo, según Calvino, la mujer se tenía que poner un saco de papa entero, cubrirse entero, el hombre otro saco de papa entero con su orificio abajo. Entonces solamente se reunían para procrear, pero no para tener placeres, porque el ser humano era un vil estiércol de naturaleza. El trabajo lo dignificaba, y mientras más duro trabajase, más cerca del cielo estaría. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, solamente tenía 6 días para trabajar y un día para orar. Entonces, claro, la gente trabajaba, recibía su sueldo y comenzó a acumular plata porque no podía gastarlo en nada. Con el paso del tiempo, claro, la persona que tenía plata bajo esta reforma calvinista significaba que, claro, no tenía placeres, pero que estaba bien con Dios, pues. Entonces, para muchos está ahí el corazón de alguna forma, el sustento religioso. Quien tiene dinero quiere decir que está bien con Dios. Y en Suiza, si uno va a Suiza, bueno, no hay muchas cosas para hacer. En gran medida es una sociedad bastante más conservadora, donde están hasta el día de hoy los bancos más poderosos del mundo. Doctor Feil, avanzando en esta historia realmente inquietante, me gustaría que nos detuviésemos en las chimeneas humeantes, en el gran símbolo de la revolución industrial. Efectivamente, porque también el mercantilismo y esta acumulación va a dar pie a la revolución industrial, pues, Ignacio. Hay un autor que se llama Francis Bacon, que funda todo lo que es el racionalismo práctico, es decir, el conocimiento de toda esta época de las luces es para hacer cosas prácticas. Particularmente escribí un libro que se llama El Nuevo Órgano y dice: el conocimiento es para instaurar el magno imperio del hombre sobre el mundo. Es decir, todo el conocimiento para algo práctico. Y es el gran impulsor en gran medida de todo lo que va a ser en términos de la técnica el desarrollo de la revolución industrial. Porque cuando uno habla de capitalismo, habla de revolución industrial. El segundo capitalismo, que nace en 1750, va a ser el capitalismo de precisamente el conocido hasta el día de hoy y que viene acompañado con la revolución industrial. Y ahí están, porque
Esta imagen es muy icónica, doctor Feil, porque evidentemente es el origen de lo que hoy discutimos con tanta preocupación, ¿no? La devastación de los recursos naturales, la contaminación y, bueno, temas que nos han convocado en este programa durante tantas semanas, ¿no? La destrucción del medio ambiente. Pero es allí en la revolución industrial donde uno puede ver ese puntapié inicial. Efectivamente, y con la creación de la máquina a vapor por James Watt. Fue James Watt en 1769, es decir, que crea la máquina a vapor. Y claro, la máquina a vapor, mientras más fuego, más energía tiene. Y para hacer fuego, carbón. Entonces, ojo, muy importante porque, claro, uno lo mira desde el presente, pero si estuviésemos en aquel 1769 y en el periodo de inicio, cuando los industriales, esta burguesía pujante, aplica la máquina de vapores en las industrias y comienza a ver el humo que sale, el humo de las industrias y las fábricas era oro. Era el símbolo del progreso, pues, Ignacio. Entonces, para el industrial de aquel tiempo, ver humo contaminante era decir que estaban bien, pues, estaban progresando, estaban aplicando todo este racionalismo práctico, las máquinas, a la industria. Entonces era bueno, pues. En esa revolución ¡cuánto orgullo, Ignacio! Me puedo imaginar, con las imágenes que nos apoyan, además. En esa revolución industrial, ¿quiénes empiezan a hacer la nueva mano de obra barata? Hablábamos de los esclavos en la primera etapa, ¿no? Pero, ¿qué sucede en esta revolución industrial? ¿Quiénes comienzan a hacer el trabajo duro? ¿Qué es lo que sucede con la revolución industrial? Uno de los primeros movimientos importantes es la emigración campo-ciudad. Es decir, muchísima gente en aquel siglo XVIII comienza a viajar y a mudarse directamente a las ciudades para trabajar en las fábricas. Buscando nuevas oportunidades. Claro, buscando el humo. Buscando el humo. El humo era el símbolo de que ahí iban a estar bien, Ignacio. Me sorprende porque uno tiene que entender cada parte de su historia en su contexto, en su momento. Entonces, ahora claro, ahora uno ve el humo y precisamente no es símbolo de progreso. Pero en aquel entonces, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy, muchísimos industriales, la gran mayoría en realidad, al ver humo, se sienten bien. Y recién está cambiando esa mentalidad. Recién ahora, pero se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, respondiéndote a la pregunta, aparece debido a esta inmigración campo-ciudad lo que se llaman los proletarios. Los proletarios van a ser los trabajadores, la mano de obra barata, en ese sentido, que va a impulsar toda la industrialización. Los obreros. Los obreros, los trabajadores, efectivamente. En ese sentido, ¿qué fue la ley del bronce? Bueno, ahí comenzamos a entrar en lo que es las bases del capitalismo, porque así como está la revolución industrial, aparece en escena una persona que es conocida como el padre del capitalismo, que se llama Adam Smith. Entre los postulados de Smith, de Ricardo, de David Ricardo, que también son los padres del capitalismo en ese sentido, la ley de bronce del capitalismo, vigente en unas variantes hasta el día de hoy, es pagarle al trabajador lo mínimo para su subsistencia, de modo que siempre sea una masa trabajadora industrial. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de que, claro, si yo le subo el sueldo, se va a querer ir de vacaciones, pues. Entonces no va a ser industrioso. Entonces la ley de bronce del capitalismo, vigente hasta el día de hoy en lo que se llama el sueldo mínimo es lo mismo que la ley de bronce de 1750, 1800 hasta el día de hoy, en el sentido de que al trabajador se le paga lo mínimo para subsistir, de tal modo que le pagan el 31 y el 1 de cada mes
pagó todo, no tiene más plata, ¿qué es lo que le queda por hacer? Seguir trabajando. Seguir trabajando. Esa es la ley de bronce de este capitalismo que estamos viendo y que genera polémica hasta el día de hoy, porque ahí había un sacerdote esta semana que estaba peleando por 400.000 pesos. El obispo exacto. Interesante, estamos hablando de una discusión tan antigua, vigente hoy y hoy en la sociedad chilena, hoy, esta semana. Claro, ahora cuando uno ve, esto es, ojo, esto es ley de bronce del sistema capitalista. En consecuencia, cuando uno ve los debates en los congresos de Chile y del mundo entero, porque esto se repite en todos los sistemas, uno ve, sí, vamos a subir el sueldo mínimo, prácticamente un reajuste mínimo para que siga siendo mínimo, pues, porque de lo contrario las masas trabajadoras, según este capitalismo, dejan de ser industriosas. ¿Es funcional para el capitalismo, doctor Feil, las malas condiciones de los trabajadores? Mira, en estricto rigor no es funcional, porque cuando aparece digamos, el inicio de este segundo capitalismo, o propiamente tal el capitalismo actual, el capitalismo de Adam Smith, hay cambios fundamentales. Por ejemplo, Adam Smith aboga por la libertad, es decir, la iniciativa individual, privada, digamos, para reemplazar todo lo que fue la intervención del Estado del mercantilismo, ¿ya? Y claro, en un primer momento sucede una cosa muy conflictiva, porque se instaura esta ley de bronce, y durante los primeros del 1800 a 1850, particularmente 1848, donde se publica el Manifiesto Comunista, aparece un problema que se llama la cuestión social. Exacto. Es decir, los trabajadores en las ciudades estaban en condiciones paupérrimas, pésimas condiciones en Europa, de todos los trabajadores. Obviamente en Europa se les pagaba, aquí se tenían esclavos y se los mataba. Es muy distinto. Aquí no existíamos, no valíamos nada, Ignacio, que le quede claro a todos los amigos. Así de simple. Pero en Europa, no, pues. Entonces se dio cuenta el capitalismo, claro, que esta cuestión social generó movimientos revolucionarios, como el mismo movimiento del Manifiesto Comunista, pues. Revolución del pueblo, queremos mejores condiciones laborales, etc. Entonces el capitalismo, en realidad, bajo esta ley de bronce, se dio cuenta que tenía que hacer algo, lo que se llaman de alguna forma mejorar las condiciones de los trabajadores, porque iba a ser disfuncional. Porque los trabajadores se morían de enfermedades, de difteria, de cuánta también enfermedades venéreas en Europa eran tremendas. Entonces se dio cuenta que no iba a funcionar mucho si se mantenía a estos trabajadores europeos en condiciones malas, y poco a poco, con el paso de los tiempos y con muchísimas luchas, el Día del Trabajador, donde hay muertes de los llamados anarquistas allá en Estados Unidos y otras partes, van a ir peleando por mejores condiciones laborales. Doctor Feil, ¿cuáles son los poderes detrás del capitalismo? Los poderes, mira... No sé si podemos hablar de poderes ocultos, propiamente tal. Mira, sí se puede hablar de algunos poderes, pero lo primero que uno tiene que decir es que hay un poder fundamental, que es el poder del dinero. Ese es el primer ámbito de toda esta observación, porque de alguna forma el dinero pasa a ser el dios del capitalismo. El dios del capitalismo, el dinero. Lo hablamos a la vuelta. Seguimos junto a Dr. Feil esta noche en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Dr. Feil.
La historia secreta del capitalismo es lo que nos convoca esta noche de viernes tradicional en Mentiras Verdaderas con el hashtag DrFileMB. Estamos junto a Cristian Contreras Radovich en un tema que nos parece muy interesante, no solo interesante, sino que también muy contingente, ¿no? Lo hablábamos al comenzar el capítulo de hoy, un modelo fuertemente cuestionado que ha generado enormes progresos y riquezas, pero al mismo tiempo grandes problemáticas para el medio ambiente y que nos tiene en una sociedad sumida en el hiperconsumo y que más allá del cuestionamiento porque sí, queremos entender el origen, el desarrollo, qué es y cómo funciona el capitalismo desde su base. Tenemos pregunta en Twitter a esta hora de la noche, queridos amigos, porque regalamos libros junto a Dr. File cuando ya son las 11:29. ¿Quién es el padre del capitalismo? Es la pregunta de hoy. Si crees que es Adam Smith, retuitea. Si estás seguro que es Milton Friedman, pincha me gusta. Hashtag DrFileMB, @mentiras la red. Estamos regalando unos libros increíbles. Yo me lo quería hacer chupete, Dr. File. Una joyita. Casi que me lo llevo, pero las bases del concurso impiden que el conductor se lleve el libro. Darwin en Chile, por supuesto Charles Darwin, viaje de un naturalista alrededor del mundo y Estás listo para morir, firmado por María Angélica Vallejos. Son libros que regalamos esta noche. Dr. File, antes de la pausa hablábamos de el dios dinero. Entramos a la radiografía de la sociedad capitalista. Así es. Y dentro de esta radiografía uno tiene que decir algunas cosas. El que tiene el dinero tiene el poder, tiene los lujos. ¿Cómo vivía la gente en aquel inicio del capitalismo en el siglo XIX? Habían ricos que tenían lujos, que daban, mansiones, que se construyeron las primeras grandes mansiones burguesas. Mientras tanto, los pobres a veces no tenían ni qué comer. Convivían en las ciudades llenas de ratas por todas partes. No había letrina, no habían baños. Es decir, las condiciones del proletariado de aquel tiempo, del trabajador, del obrero, eran pésimas. Infrahumanas. Vivían como animales, no tenían luz. Y mientras tanto, los primeros burgueses capitalistas, muchísima riqueza, lujos, comida, de alguna forma va a ir cambiando poco a poco, pero las condiciones son muy polares en aquel minuto. Y así es como uno tiene que señalar en el corazón del capitalismo. Así como lo decía Adam Smith, en lo más profundo está el dinero como Dios. Es el dinero el Dios de esta sociedad, Ignacio. Por más que algunos crean en Dios inmaterial o como quieran llamarle, el gran Dios del capitalismo es el dinero. Y por otro lado, uno tiene que decir que en la base del primer impulso de todo este modelo, según la misma teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, el padre del capitalismo, el primer impulso del mecanismo económico capitalista es el egoísmo, o lo que se llama el amor a uno mismo. Entonces, que quede claro que este egoísmo, traducido en afán de lucro, mueve toda la industria capitalista hasta el día de hoy. Es decir, si uno lo sintetiza, lo primero que hay en el modelo es el vicio humano, el interés, el egoísmo, la codicia, la envidia, la avaricia, la usura. Grandes vicios que van a dar impulso a la actividad industrial. Después viene lo que se llama el libre mercado, es decir, está el impulso de los vicios. Después viene el libre mercado, es decir, que los bienes fluyan libremente por todas partes. Después viene el tercer paso que se llama la mano negra o la caja negra, que es lo que regula los precios. Y finalmente hay bienes públicos. Eso es muy relevante porque el vicio inicial pone en marcha la codicia. ¿Cómo se relaciona esto con los Illuminati, Dr. File? Esto se relaciona en qué sentido, que es en aquel 1776 aproximadamente,
precisamente cuando aparece Adam Smith, aparece esta teoría, que aparecen simultáneamente los Illuminati fundados por Adam Weishaupt. Y los Illuminati son una vertiente de una sociedad secreta que va a querer imponer todas estas ideas que van a ir reemplazando la monarquía y que van a dar de alguna forma impulso a la Revolución Francesa. Entonces, los Illuminati van a ser en un primer minuto aquellos que van a apoyar toda esta vertiente económica que viene desde los primeros bancos, pero que tienen en esta organización secreta otro impulso importante para lo que viene. Los Illuminati funcionan hasta el día de hoy, Dr. Feil. ¿Cómo operaría esa estructura? En las sombras, Ignacio. Los Illuminati es verdad que fueron prohibidos hace muchísimo tiempo, pero como todo gobierno, trabaja en las sombras. Todo gobierno, digamos, oculto, trabaja en las sombras. Entonces, de alguna forma, se han mezclado los Illuminati también con mucha masonería también, y que se han proyectado hasta el día de hoy, sobre todo en gobiernos en las sombras. Buscaron en ese sentido la supresión de muchas cosas, de muchos privilegios, la abolición del concepto de la familia tradicional. Queridos amigos, estamos revisando a esta hora de la noche los aspectos profundos, la radiografía de la sociedad capitalista. En un capítulo imperdible en Mentiras Verdaderas, queremos recordarles nuestro hashtag DrFeilMB, @mentiraslarred para sus comentarios y preguntas. Estamos en vivo y en directo 11:35 de esta noche de viernes. Entonces, Ignacio, estos Illuminati van a ser los que van a estar metidos también en toda esta parte oscura de la historia y que van a ser de alguna forma también muy poderosos. Son personas que van a ir controlando el poder mundial y van a ir queriendo instaurar otra sociedad, una sociedad no monárquica, sino que regida por los conceptos de alguna forma capitalistas que rigen hasta el día de hoy, a través de los bancos que gobiernan el sistema. Ahora, muy importante señalar lo siguiente, porque así como el capitalismo se funda en los vicios para generar bienes públicos finales, uno tiene que decir que cualquier consideración moral de carácter ético es irrelevante en la actividad económica, Ignacio, desde este minuto. Es decir, cualquier consideración religiosa, como ser justo, como ser piadoso, que no haya mucho interés, no cobren tanto intereses, son consideraciones totalmente irrelevantes para la actividad del sistema capitalista. Pesan cero. Lo que se busca es el interés personal, la riqueza, la acumulación. Ahora, el cambio con el sistema, digamos, del mercantilismo, lo que en el mercantilismo, en este primer capitalismo, se acumulaba oro y plata. Pero en el capitalismo actual, fundado por Smith, no se acumula el oro y la plata, sino que lo principalmente que se acumula es el trabajo de las personas. Ese es un cambio radical. También se acumula plata, también se acumula oro, pero lo principal dentro de este modelo capitalista actual es la acumulación de la mano de obra, la acumulación de la fuerza laboral. Eso es lo que acumula el capitalismo. No necesariamente plata. Bueno, también plata, obviamente, pero se centra en el trabajo. En el capital humano. Por lo tanto, desde ese minuto se da rienda suelta de alguna forma a una insaciable, a una insaciable codicia y a una envidia desmesurada, cuya única respuesta para los capitalistas es el monopolio. Es decir, en esta competencia capitalista, en los intereses personales y en la competencia de los precios y de los productos,
realmente lo que gana, el que gana, es el que tiene el monopolio. O sea, tener más y más, acumular hasta ser el dueño de todo. La competencia en ese sentido se hace perfecta para él, es decir, ganó la competencia. Por eso, cuando uno ve todos los escándalos de colusión que hoy día vemos, los escándalos de colusión, mira, son necesarios dentro del capitalismo, porque el poder se va a ir acumulando entre estos codiciosos, pues, que quieren más y más. Entonces, es muy relevante porque también cuando uno observa hoy en día aspectos morales del capitalismo que son fundamentales, uno de repente ve las reuniones del grupo de los 8, del grupo de los 20, cuando se juntan todos los grandes economistas de los países en reuniones y hablan. Lo que buscan es el crecimiento económico. El crecimiento constante. Crecimiento constante. Y el crecimiento constante es el consumo. Y el consumo es el bienestar de la sociedad. Entonces, detrás de todas estas, de alguna forma uno ve, claro, cómo vamos a crecer más. Detrás de todo esto están los vicios. El egoísmo, la avaricia. Entonces, la usura. Entonces el sistema, claro, uno ve personas muy honorables, los grandes poderosos de la tierra, pero que en realidad cuando se reúnen están hablando de vicios humanos. ¿Cómo voy a ganar más plata? ¿Cómo vamos a crecer más? ¿Cómo vamos a sacar más intereses? Son vicios. El sistema capitalista, según el padre del capitalismo, está fundamentado en vicios humanos. Así de simple. Entonces, claro, con el paso del tiempo, el ser ambicioso pasa a ser bueno. El ser egoísta, el ser avaro, pasa a ser bueno. Hablábamos hace algunos capítulos atrás, la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? El cristianismo busca obtener lo mejor del ser humano. ¿Es acaso el capitalismo el que nace y se funda desde lo más bajo del ser humano? Es decir, ¿explora desde ahí? ¿Se construye desde ahí? Se construye desde los vicios humanos, Ignacio. Eso sin lugar a duda, porque eso está establecido en la teoría de los sentimientos morales de Smith y también en su libro La riqueza de las naciones. O sea, aquí no estamos haciendo un juicio de valor, eso no, es así. Eso es así, sí. O sea, el industrial, el capitalista, el burgués, lo primero que quiere es un beneficio personal, un egoísmo en ese sentido. Ahora, Smith dice que eso hay que controlarlo. El problema es que no se controló. Ese es el problema. Entonces, esas son las bases. Y si no, vayan todos los amigos a leer las grandes obras de Adam Smith. ¿La avaricia se desbordó? Sí, totalmente hoy en día. La codicia, la usura, porque no hay límite moral. E incluso las instituciones religiosas, como lo señalamos oportunamente, trabajan dentro de este sistema económico capitalista fundado en el vicio. Propio banco. Sí. Entonces, hay un gran problema, Ignacio. Un gran problema. Porque, bueno. Cristian, ¿cómo podemos ir entendiendo la superestructura de dominación capitalista como título de trabajo en esta parte del programa? Mira, para entender las superestructuras capitalistas, uno tiene que señalar algunas cosas fundamentales. Muchos de los grandes intérpretes para entender esto es Carlos Marx. Marx lo que hizo fue una radiografía detallada del capitalismo en su obra El Capital. Entonces, cuando uno dice Marx, todos los economistas capitalistas tiemblan por dos cosas: por la nitidez de Marx y por el exacerbado materialismo de su análisis. Pero es, en ese sentido, una de las mejores radiografías, quizá la mejor radiografía del capitalismo. Entonces, para entender las superestructuras de dominación capitalista, uno tiene que entender que dentro de la realidad capitalista que está expresada por estas imágenes, es una realidad material en lucha constante y dialéctica, es decir, en pugnas, tesis, síntesis, etcétera, ¿ya? Pues bien, dentro de esta realidad que nosotros estamos viendo en estas imágenes así global, masiva, el ser humano
solamente se diferencia de esta realidad por su trabajo. Es decir, si tú vas al Paseo Humada, ves la masa de gente que va a 200.000 personas diarias, pero si tú ves, no sé, un bombero, tú lo identificas por su trabajo. A ti se te identifica, Ignacio, porque eres un gran periodista, conductor, es decir, por tu trabajo. Entonces, el trabajo diferencia a las personas, los saca de esta realidad absoluta materialista y en lucha constante y los hace ser uno. Pues bien, gracias a tu trabajo, tú ganas tu sueldo y te compras alguna propiedad, un auto, un reloj, etc. Por lo tanto, esto es fundamental porque el trabajo te va a dar tu propiedad. Y los seres humanos dentro del capitalismo se van a diferenciar precisamente por su propiedad, es decir, por sus clases sociales. Las clases sociales del capitalismo, a la pregunta del lunes, por cierto, yo estaba escuchando, se diferencian por su propiedad. Entonces, los que tienen mucha propiedad es la clase alta. Los que tienen propiedades intermedias o están comprando la casita, hoy día una amplia clase media. Y la clase baja que no tiene propiedad, por decirlo en términos bastante simples. O sea, el modelo opera de forma virtuosa solo para algunos, no alcanza para todos. Efectivamente, porque está basado, lo vamos a ir viendo, está basado primero en impulsos viciosos, es el primer impulso. Después, también en la ley de bronce del capitalismo. Es decir, en pagarle lo mínimo al trabajador para que sigan trabajando eternamente. Y luego también en lo que se llama la plusvalía. Y la plusvalía es el mecanismo de acumulación de dinero que tiene el burgués capitalista para apropiarse del trabajo, que es el gran centro del capitalismo actual. Es decir, en palabras bastante simples, la plusvalía, tú tienes un valor costo de los productos o valor de uso, de subsistencia, pero también tienes un valor de cambio, el precio de venta. La diferencia entre el costo y el valor de cambio o el valor de venta es la plusvalía. Es decir, si a mí me cuesta $1 hacer mis zapatos y lo vendo a 10 pesos, tengo 9 pesos de plusvalía. Eso es, de alguna forma, el método de acumulación dentro de este sistema capitalista, fundamental, porque ¿cuál es el límite entre una plusvalía y la usura? Porque si a mí me cuesta construir un zapato o producir un remedio, me cuesta $1 y lo vendo a 10.000 pesos, eso ya no es plusvalía, sino que eso ya es usura. ¿Cuál es el límite? Y ese límite en este proceso de acumulación, ¿quién lo pone? El capitalista. ¿Y cómo se funda el capitalista? En los vicios. En los vicios. No hay límites. No hay límites. O sea, esa acumulación es a costa de otros. Efectivamente, a costa de otros. Por lo tanto, es impulsado por los vicios. Entonces, cuando uno ve algunos precios, cuando uno sabe, por ejemplo, que un remedio acá cuesta 20.000 y se va a Argentina y te cuesta 3.000, uno dice, bueno, ¿cuál es el límite? En Chile se ha instaurado el modelo capitalista más despiadado de todos los que hay en la tierra, el modelo de Freeman. Y eso se impuso en 1973 con los Chicago Boys, estos conglomerados de unos 25 o 30 estudiantes en la Universidad de Chicago por los 60, que instauraron la política de shock. Por lo tanto, cuando uno observa eso, claro, Chile se transformó desde ese minuto en un protectorado económico de Estados Unidos, el modelo exitoso que incluso le dieron el premio Nobel y que después se replicó incluso en Inglaterra, el modelo chileno. Pero ¿qué es lo que sucede? Es un modelo tremendamente despiadado, fundamentado en vicios. Ahora,
ha traído cosas buenas y cosas malas que vamos a ver, pero no hay que perder el ojo. Tenemos un pequeño documento, querido Ignacio, que nos habla de este modelo que se instauró en Chile y que vale la pena recordarlo. Vamos a ver. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. Gracias. Muchas gracias. En los años 50 y 60... Chile como el alumno aventajado de un modelo y quizás su visión más salvaje. Documentando aún más lo que acabamos de ver con esas imágenes tan elocuentes, Dr. File, ¿por qué esta doctrina del shock logra ser aplicada en nuestro país y de qué forma? ¿Cuáles fueron los métodos? Mira, lo primero uno tiene que señalar que llegado 1973, el país estaba en una guerra fría, donde se enfrentaba también el modelo comunista revolucionario bajo la vía democrática de Salvador Allende versus, por otro lado, todo lo que es el capitalismo despiadado que se logró instaurar. Pero uno tiene que señalar en ese sentido, aparte de ese contexto,
que siempre hay que decirlo porque no se entiende, esto no fue un resultado gratuito, sino que fue el resultado de la lucha entre estos dos, este mundo bipolar. Pero uno tiene que señalar evidentemente, como se señalaba ahí, el apoyo de Estados Unidos a través de la CIA en todo lo que fue la intervención militar, el golpe militar, es un hecho de la causa. Es decir, no iba a dejar Estados Unidos de alguna forma a un país de alguna forma tercermundista como Chile que pasara bajo el predominio de este modelo de comunismo, socialismo revolucionario de Allende, pero que llegó al poder por vía democrática. Única vez en el mundo. Siempre recuerdo eso porque eso habla de la complejidad de Chile. Chile es un país que va a marcar la pauta para hoy y para el futuro, pero esos son rasgos de una complejidad. Es decir, se llegó al poder no por la revolución, sino que por las urnas, sea lo que sea como haya sido, los 3/3 y toda la cosa, pero se llegó democráticamente. Entonces, es relevante observar eso en el sentido de que, claro, se impone el modelo en gran medida con la fuerza militar, Ignacio, con la fuerza militar y con todo lo que fue el régimen de Pinochet, con sus detenidos desaparecidos y con todo lo que fue precisamente, ¿qué es lo que sucede? El ejército no tenía cómo poder ordenar socialmente el país, no le corresponde tampoco. Entonces le piden precisamente a los Chicago Boys que hicieran esta reestructuración social, económica, política, arancelaria, y la hacen de manera de shock. Muy violenta. La política de shock fue violentísima. Nos empezamos a convertir a partir de ese minuto entonces en un laboratorio de este modelo y de la forma más salvaje, como lo hemos dicho. Mira, en un principio fue un laboratorio, pero llegado a este punto, en realidad, lo que estaba haciendo Estados Unidos, porque cuando uno conoce la política exterior de Estados Unidos, como me la conozco, porque uno basta leerla, en lo que se estaba transformando es en un protectorado económico. Doctor Feil, hacemos un breve alto y a la vuelta seguimos discutiendo, conversando y entendiendo las claves secretas del capitalismo. Vamos y volvemos. Los quiero invitar a un momento diferente con la nueva telepizza Vulcano. Crujientes masas, 2 ingredientes a elección, cubierta de nachos y en el centro un volcán de queso derretido, porque se come diferente. Prueba la nueva telepizza Vulcano, pídela en telepizza.cl o a través de su aplicación Telepizza 2.0. Queridos amigos, seguimos junto a Dr. Feil esta noche de mentiras verdaderas con un inquietante, imperdible capítulo. Hoy, la historia secreta del capitalismo. Antes de la pausa hablábamos de la doctrina del shock, cómo estos ingenieros adoctrinados en la escuela de Chicago, ingenieros chilenos, con el camino ya allanado a partir de un golpe militar, imponen un nuevo modelo, una nueva estructura, que ya lo decíamos, ¿no? Quizás la forma más salvaje del capitalismo es la que se empieza a desarrollar en esta parte del continente. Efectivamente. Y que consiste fundamentalmente este experimento, este laboratorio que en un primer momento dado se hace con este país, se transforma en un protectorado económico. Hoy día Chile es un protectorado económico de los Estados Unidos, eso es así y así lo considera también Estados Unidos. Pero lo que se instaura, esta política de shock, apunta, si uno lo quiere sintetizar, a que el Estado desaparezca prácticamente. Se reduzca a su más mínima expresión. A la más mínima expresión y que todo pase a ser del mundo privado. La iniciativa privada libre que funcione en este país, y así ha sido desde ese 1973 hasta el día de hoy. Un país que está propiamente tal en manos de privados, desde el agua potable,
las eléctricas y todo está en manos privadas, Ignacio. Ese modelo, que es el modelo de Milton Friedman, que se le dio el premio Nobel de Economía por este experimento realizado en Chile a través de los Chicago Boys, se instauró luego también en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan. Toman el experimento chileno y lo llevan a esos países y se difunde en otras partes del continente. Ahora, uno tiene que decir eso porque hay aspectos que uno tiene que destacar también, porque hay mucho que hay que mejorar, pero siempre vale la pena recordar algunas cifras para que toda la gente sepa de esto, porque uno evidentemente es un modelo que se ha desatado hoy en día. Es un modelo sin control basado en los vicios desatados, porque lo grande refleja lo pequeño y Chile, un pequeño país en el mundo, refleja el mundo entero, Ignacio. Doctor Fael, cuando hablamos de esta doctrina del shock y cuando hablamos de estos expertos adoctrinados en la escuela de Chicago, es imposible no mencionar el documental Chicago Boys e imágenes que están dando vueltas y que es importante que la gente pueda conocer, ¿no? Tenemos un apoyo que nos documenta al respecto y a la vuelta vamos descubriendo más detalles acerca de este experimento de los Chicago Boys desarrollado en Chile. Vamos a ver. Y con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy. ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Éramos isleños entonces y éramos chatos. Chile was not a jewel in 1955, but it's a jewel today. Teníamos una relación de camaradería enorme. Teníamos distintas opiniones políticas, pero hablábamos poco política y nos llevábamos bien. El secreto de los Chicago Boys eran las fiestas. Estas fiestas se iban haciendo cada vez más famosas porque eran muy alegres. Los chilenos me encantan tanto. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han aprendido toda su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal. No tengo idea cuál fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. Dr. Fael esta noche de Mentiras Verdaderas. El hashtag abierto para tus comentarios y preguntas, drfaelmb, @mentiras_la_red, los secretos del capitalismo. Y en esta parte del programa hablamos fuertemente del experimento desarrollado en Chile. Y recordar también lo que significaron al menos dos cifras, porque cuando lo hablan simplemente de lo malo de todo experimento, bueno, hay cosas que hay que mejorar, eso es indudable. Pero recordemos que en 1973, al menos en Chile, había el 50% de la gente pobre. Y hoy día hay un 15%. En 1973 también el 1,2% de la población chilena pasaba por la universidad. Hoy día estará por el 35%
de gente que ha pasado por la universidad. Por lo tanto, hay aspectos positivos de este experimento, sin lugar a dudas. Mayor acceso, mayor bienestar material. Y veamos algunos aspectos de este modelo que se refleja en el mundo entero. Primero, nunca antes en la historia del país, al igual que en la historia del mundo, ha habido tanta riqueza en Chile como hoy día. Lo mismo que en el mundo. Entonces se desarrolla en una industria pujante de lujo, de placeres, que también esos son aspectos positivos. La riqueza, en ese sentido, es buena. Cuando uno observa lo que era el mundo precapitalista, ahí sí que se vivía en condiciones tremendamente pobres, por lo tanto se generó mucha más riqueza. Eso puede ser considerado perfectamente como un aspecto positivo dentro del modelo. Luego, también nunca antes las expectativas de vida han aumentado tanto como en este periodo capitalista. Nunca antes. Es decir, hoy día se vive hasta los 80, 77 años aproximadamente, debido a muchos factores, pero que son contribución de este capitalismo. Para poder entender cuál era la expectativa de vida, por ejemplo, en el siglo XIX. En el siglo XIX, 40 años, Ignacio. A lo como máximo. A lo más 40 años, siglo XIX, 1800. Hoy estamos viviendo el doble. Efectivamente. Y antes, 30 años. Las expectativas de vida antes eran 30 años, Ignacio. Y hoy día estamos viviendo hasta los 77. La perspectiva de vida hoy día mundial, considerando todos los países del mundo, es 67 años. Incluso con todas las problemas que hay en África. Por lo tanto, también eso es un aspecto positivo del sistema. Jamás ha habido tanta producción de alimento en nuestro país y en el capitalismo como hoy día, Ignacio. O sea, el problema no es ni la riqueza, ni el acceso, ni el bienestar material. El problema es la distribución de toda esa riqueza. Efectivamente, porque cuando uno observa que también, ojo, este sistema capitalista genera movilidad social. Es propiamente tal, no una sociedad estamentaria, no es una sociedad rígida, no es una sociedad de casta, sino que si tú, por tu emprendimiento privado, logras tener acceso a dinero, tienes acceso a educación, en consecuencia, tienes acceso a cambiar de tu situación de clase social. Claro. Entonces hay un dinamismo social que hace de Chile y del mundo capitalista una sociedad muy compleja, Ignacio, porque evidentemente hay una clase alta, minoritaria, que acumula mucho. Hay una clase pobre que también es considerable, evidentemente, en nuestro país y en el mundo, pero hay una amplia gama de clase media hoy día. Muy amplia, y es la mayoritaria del país, y el gran sostenedor de nuestro país y en general del mundo capitalista es esta amplia clase media de trabajadores. ¿Cómo desarrolla el capitalismo, entre paréntesis, doctor Feil, los avances tecnológicos, por ejemplo? Efectivamente, eso es otra cosa. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia, porque mientras Estados Unidos, Europa son los creadores de la tecnología, de la internet, de los teléfonos celulares, que también generan lo que se llama esta segunda globalización. La primera globalización del capitalismo fue de principios del siglo XX, la prensa, la radio, la televisión. Los hoy llamados medios tradicionales, ¿no? De comunicación masivo. La primera globalización. Pero con toda la irrupción de la internet y hoy día de los teléfonos celulares, de la tecnología de los satélites, estamos viviendo una segunda globalización. Pero aquí hay que hacer una diferencia, porque claro, los creadores de esta tecnología, que son Estados Unidos, el mundo desarrollado, en ese sentido Europa, China, Japón, lo que hacen a estos países en vías de desarrollo es simplemente venderle el aparatito. Aquí no se sabe cómo hacer esos aparatos. Por eso somos protectorado económico. Y Estados Unidos nunca nos va a enseñar cómo hacerlos, pues, si ahí radica el poder, la diferencia tecnológica, muy importante. Entonces aquí, país de comercio, de materias primas, para el mundo desarrollado, a cambio
este sistema nos da estos avances, pero nos priva realmente del conocimiento más profundo. Por eso es muy importante hacer investigación en nuestro país. Es fundamental la investigación científica, y cuando uno ve que estos gobiernos no invierten prácticamente nada del Producto Interno Bruto, ahora está como en un 0,3%, 0,4% de la inversión en ciencia y tecnología, vamos a ser subdesarrollados así, porque hay que invertir al menos un 1,2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo para aspirar a ser desarrollado. Lo mismo que para que el país sea desarrollado, el 50% de la población tiene que haber pasado por la universidad. Aún no, pero estamos en camino en ese sentido. Ahora, hay un despegue técnico, económico, cultural. Se mejoran las comunicaciones también. Son puntos positivos de este desarrollo capitalista. Hace 40 años los que viajaban en avión eran contados con los dedos de las manos. Hoy día era un lujo. Hoy día en general, por ejemplo, los aviones, obviamente hay un acceso mucho más amplio, sobre todo también a una clase media. Entonces, hay aspectos que son dentro de estas consideraciones positivos del capitalismo. Lo decíamos al inicio del programa, un modelo que ha sido capaz de generar enorme riqueza, enorme progreso, pero también tremendos problemas, y aquí está, incluso a nuestro planeta. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta conocemos el lado más oscuro del capitalismo imperante hoy en nuestra sociedad. Estas son Mentiras Verdaderas, ya regresamos. Fire. A esta hora de la noche, queridos amigos, los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. Hay que decirlo, restaurante Pisco Sour, ubicado en pasaje Plaza Egaña 68. Y también puedes visitar su página piscosourplazagana.cl. Puedes llamar a su fono delivery 228954751, porque tú ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Estamos descubriendo esta noche de Mentiras Verdaderas los secretos del modelo capitalista, su germen, su origen, su desarrollo. Hemos hablado también de sus aspectos positivos, ¿no? Pero también ha llegado la hora de conocer el lado más oscuro, los aspectos más negativos del modelo en el cual todos nosotros formamos parte. Modelos negativos que hay que mejorar. Para eso uno los dice. Y lo primero que uno tiene que señalar, querido Ignacio y amigos, el modelo está sustentado en vicios privados. ¿Y qué es lo que sucede cuando los vicios privados como la usura, la avaricia, la codicia, la envidia y el engaño se cultivan sistemáticamente como lo ha hecho el modelo capitalista hasta el día de hoy? Lo que sucede es que colapsa la inteligencia. Cuando se cultivan los vicios como se han cultivado, colapsa la inteligencia. Entonces, ¿esto se refleja en qué? Como estos vicios se cultivan y se encubren bajo el concepto de crecimiento. El crecimiento es el consumo y hay que crecer, las industrias tienen que crecer. Entonces aparecen, por ejemplo, el programa llamado programa de obsolescencia programada. Es decir, para sostener el impulso de la producción se necesitan productos que se echen a perder pronto, pues, como las planchas y otras tantas cosas que se echan a perder. Esa lámpara ya no te puede durar toda la vida. Efectivamente. Ese refrigerador no puede durar 50 años. Y eso es para sostener el crecimiento. Pero en consecuencia, ¿por qué colapsa la inteligencia? Porque te generan productos de baja calidad, te genera muchísima basura y también destrucción del ecosistema. Segundo aspecto importantísimo de estas cosas negativas del capitalismo, la destrucción del medio ambiente. Consecuencia directa de la actividad industrial de crecimiento perpetuo. La máquina nunca se puede detener. Lineal, no te reconoce los ciclos de la naturaleza, no te reconoce la espiral del tiempo. En consecuencia, depreda los recursos naturales, agotamiento de la tierra y generación de muchísimo humo. Cómo está el hemisferio norte sobre todo, aspecto negativo, Ignacio. También la ley de bronce del capitalismo, pagarle al
trabajador lo mínimo para su subsistencia, que se refleja en el sueldo mínimo, ha provocado la acumulación de mucha plata en manos de muy pocos y en consecuencia una mala distribución del dinero. Por eso, este no es el camino a la paz que prometió el modelo. El modelo prometió que iba a ser el camino hacia la paz. Pues bien, este problema de la mala distribución y la ley de bronce, pagarle muy poco a los trabajadores, obviamente te va a generar un problema, sobre todo en nuestros países, porque en el hemisferio norte se paga bastante mejor a los trabajadores. También, el dios dinero. Cuando el dios dinero se pone en el centro de la actividad humana de este capitalismo, bueno, que no te extrañe la sobreexplotación de recursos e industrias que por crecer, por tener dinero, bueno, hacen barbaridades. Por ejemplo, la industria bélica necesita crecer, necesita dinero, y para vender las armas, ¿qué tiene que hacer? Generar guerras, pues. La industria farmacéutica, bueno, para generar cifras azules, necesita enfermedades, pues, para vender los remedios. La industria alimentaria, para tener cifras azules, ojalá que toda la gente coma todo el rato, pues. ¿Por qué? Porque está sostenida en los vicios. La industria de la droga también, ojalá todos estén drogados con cocaína para vender droga. Problema cuando se pone al dinero como Dios, como es el capitalismo. El materialismo también, este materialismo donde todo se centra en el dinero, en tu posición social, en cuánto ganas, te ha destruido a la familia. En consecuencia, en Estados Unidos el 85% de las familias están constituidas por dos personas. Se destruye a la familia. ¿Por qué? Porque las relaciones se sostienen en cuánto ganas. Y si tú tienes problemas económicos, me separo de ti, pues, por tu problema económico. El materialismo exacerbado. Por lo tanto, este no es el camino prometido por el capitalismo a la prosperidad universal. Y también, el capitalismo siempre sostuvo que la pobreza se iba a erradicar con la teoría del chorreo. Es decir, cuando los ricos tengan harta plata, van a chorrear al resto, le van a hacer donaciones como Farcas. Eso es falso, porque si todos fueran Farcas, sí no habría pobreza en Chile y no habría pobreza en el mundo. Pero como no son Farcas y se están sosteniendo, encubriendo vicios humanos, no se va a superar la pobreza, se va a mantener un rango importante de pobreza. Doctor Feil, ¿es la desigualdad la base del capitalismo? Mira, uno no podría decir solamente eso, porque en realidad, como te decía, antes había objetivamente más desigualdad. Esta sociedad capitalista ha desarrollado a la clase media en Chile y en otras partes del mundo también. No. Lo que pasa es que hay cosas que hay que mejorar. El trabajo dignifica a las personas, pero no puede ser que esté controlado por vicios de privados solamente. Hay que dignificar el trabajo, porque el trabajo que se hace con amor en ese sentido. Ahora, entre las cosas más tremendas del capitalismo que hay que mejorar son las superestructuras de dominación capitalista, como la superestructura social, por ejemplo. Cuando se te dice, los líderes te dicen que todos pertenecemos a la misma sociedad, falso. El capitalismo se divide por clases sociales, entonces los súper ricos están en otra sociedad y los pobres en otra sociedad, entonces no se pertenece a la misma sociedad. Entonces hay un engaño ahí. Hay otro engaño en el aspecto político. La superestructura del capitalismo político es negativa, Ignacio. Doctor Feil, ¿estamos entonces viviendo una verdadera encrucijada? Estamos en una encrucijada, porque estas superestructuras que te mencionaba, para ir cerrando porque se nos va el tiempo, Ignacio, la superestructura social, la superestructura política,
que es un engaño. La superestructura de los derechos humanos, otro engaño. La superestructura moral y la superestructura religiosa son estructuras para que el trabajador esté dormido de los necesarios cambios del sistema. Y aquí, por eso se está en la encrucijada, Ignacio, porque tenemos hoy día una tremenda disyuntiva. Dejar atrás, porque hoy día, por ejemplo, el gran símbolo del progreso capitalista industrial, que fue el humo de las industrias, dejó de serlo, Ignacio. Ya no es sinónimo de progreso el humo de las industrias, símbolo de que se va a ir cambiando el sistema. Pero la encrucijada es hacia dónde se va, porque hay personas que quieren que este capitalismo crudo no mejore, sino que se siga profundizando. Y hay otra vertiente de los que hablan de la llamada época postcapitalista que buscan nuevos conceptos. Si seguimos profundizando el capitalismo como lo hemos descrito hoy, ¿no? ¿Eso es un síntoma de que este planeta está destinado a la debacle? Efectivamente. Si sigue el capitalismo y no se reformula en sus ámbitos fundamentales, en lo antropológico, en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo religioso, si se sigue el capitalismo como en las doctrinas más fuertes, está destinado, bueno, a una dictadura mundial, Ignacio. A que unos pocos gobiernen y a que los demás son desechables. Pero si se esfuerzan por cambiar los impulsos de los vicios en el corazón de las personas. En 4 claves, doctor Feil, ¿cómo es posible reformular el modelo? Reformular es volver a pensar los principios, poner en el corazón del capitalismo ya no los vicios, porque te están llevando a la declive del mundo entero, poner las virtudes, Ignacio. Eso es lo fundamental. Concebir el tiempo como un tiempo espiral que reconozca ciclos, no como el capitalismo que te reconoce crecimiento lineal, que se respete la naturaleza. Que se conciba al ser humano, Ignacio, como una persona también con una base espiritual fundamental. No somos solamente materia, como lo concibe el capitalismo. Equilibrio, integración, organicidad, interdependencia, solidaridad, colaboración, unidad, biunidad, son las palabras claves de un futuro con esperanza, de un futuro, en este sentido, postcapitalista, Ignacio. Se pueden hacer muchas cosas aún, pero sobre todo, quien apueste a mantener el capitalismo sin ninguna modificación, apuesta a un fracaso completo. ¿Por qué? Porque todo va cambiando en la historia, Ignacio. Y en este caso es muy importante reformular las bases del capitalismo, conservar lo bueno, producir, que las industrias produzcan, pero con sustentabilidad. Entre otras cosas, Ignacio, el corazón del capitalismo, los vicios, sobre todo, es donde hay que trabajar y cambiarlos por virtudes. Queridos amigos, con estas conclusiones empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy, como todas las semanas. Interesantísimos temas junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. Feil, que está a punto de arrancar con las clases en la academia. Así es, Ignacio. Partimos esta próxima semana en la academia. A todos los amigos invitados, toda la información en www.docfiles.cl. Abrimos la Escuela de las Culturas, la Escuela de los Enigmas y la Escuela de las Fuerzas. Todos invitados, también tú, Ignacio. Interesantísimo, Cristian. Empezamos a despedir el capítulo de hoy a través de nuestras redes sociales, el @mentiras_la_red, que usted ya conoce con el hashtag DrFeilMB. Puedes averiguar si fuiste tú el ganador de nuestros libros esta noche. Viene Así Somos, nos despedimos hasta el lunes. Lunes 10 en punto. Tenemos, como siempre, cultura verdadera. Que descansen, hasta la próxima.